Buen día, queridos hermanos en Cristo. Estamos aquí nuevamente en este espacio de reflexión en Radio Cristo Rey. Estamos celebrando el 23º domingo del tiempo ordinario. Nos saluda el diácono Ignacio Torres, asignado actualmente a la parroquia La Purísima en Socorro, ahí en la misión de La Purísima. Son todos ustedes bienvenidos a conocer nuestra misión, a conocer esta construcción que data o tiene esta parroquia dedicada cerca de 342 años, que es parte de nuestras misiones que tenemos aquí en la región, comenzando con la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, que está a un ladito de Catedral en Ciudad Juárez, y luego continuamos con San Elizario, con la Purísima en Socorro y con Nuestra Señora del Monte Carmelo en Isleta. Entonces, ojalá que un día, hermanos, puedan ustedes recorrer estas misiones, conocer las estructuras, las construcciones y sobre todo la gran herencia que hemos recibido de otros hermanos cristianos católicos que han pasado por estos lugares con una misión de invitarnos a construir un mundo mejor, un reino de Dios. Saludo con cariño a Jorge Gutiérrez, director de este espacio y de otros programas que se transmiten en Radio Cristo Rey, una radio en misión para mayor gloria de Dios. Agradezco también la generosidad de tantos de ustedes, hermanos, que colaboran, contribuyen, no solamente con sus aportaciones económicas, pero con sus oraciones para mantenernos motivados y enfocados en este ministerio, en este llamado a construir un mundo mejor. Una bendición para todos ustedes, hermanos de las diócesis de Ciudad Juárez, de El Paso y de Las Cruces. Bien, pues comencemos con una oración. Dios eterno que nos amas infinitamente y has enviado a tu Hijo Jesucristo para invitarnos a continuar construyendo las relaciones de hermandad, de fraternidad. Bendícenos, Señor, este día. Bendice a todos y cada uno de los sacerdotes y obispos de nuestra región para que continúen la obra que Cristo nos ha encomendado. Bendice a los diáconos, a las religiosas y religiosos, a todos los laicos, al pueblo santo de Dios. Bendícenos a todos, Señor, para que en medio de toda esta turbulencia, en medio de todo este tsunami de problemas que tenemos, desde económicos hasta los de violencia, podamos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo para que nos pacifique, nos enfoque, nos guíe y nos permita construir un reino de amor, de paz, de justicia. Bendícenos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues hagamos un poquito de memoria. El domingo 21º del tiempo ordinario, el Evangelio de Lucas, el Señor nos invitaba a esforzarnos por entrar por la puerta angosta y nos decía que muchos tratarán de entrar, pero no lo lograrán, no podrán. Entonces, ya a mí me pega mucho la curiosidad de, de saber a qué puertas estaría dirigiendo Jesús su mirada en ese momento para hacer la transportación a la vida espiritual. ¿Qué puertas habría o qué puerta habría en Galilea o en Jerusalén? Y que Jesús veía a la gente entrar y
lo que le costaba entrar por la puerta angosta. Posiblemente se tenían que deshacer de los bultos que iban cargando, se tenían que bajar del burrito si es que iban montados en uno y entrar uno por uno y cargando las, las cosas que llevaban de uno por uno. Habría otras puertas más anchas en Jerusalén, pero esta puerta siempre me he preguntado cuál sería. Y precisamente, si Dios lo permite, en diciembre que esté por allá por Israel, le preguntaré al guía o allí a las personas o buscaré información para saber a qué puerta en específico estaría Jesús observando para darnos esta invitación, porque no podemos entrar cargando tantas cosas que atesoramos. No podemos caminar, no podemos ahora sí cargar nuestra cruz cargando otras cosas. Ya es suficiente cargar con nuestras personas, con todos nuestros sufrimientos, angustias, debilidades, pasiones, como para todavía empezar a distraernos poniendo nuestra atención en muchas otras cosas. Pero me estoy adelantando un poquito. Y después de el mensaje de la puerta angosta, Jesús es invitado por un fariseo a comer en el 22º domingo ordinario. Está en la casa de Simón el fariseo. Están observando los otros fariseos, pero Jesús también los está observando a ellos. Recordemos que empieza a decirles sin, eh, con, con plena libertad a todos los que están allí. Dice, no busquen los lugares más importantes porque pueden pasar una vergüenza, ¿verdad? Cuando venga el que los invitó y les dije, cede este lugar a este invitado mío que es más importante y tú tendrás que ir a ocupar el último lugar con mucha vergüenza. Así es que no busque los lugares. Y luego se dirige a Simón, al que lo invitó, y le dice, cuando hagas una comida, no invites a tus amigos, a tus parientes, a los que pueden retribuirte, invita a los pobres, a los cojos, a los ancianos, a las viudas, a los que no te pueden pagar, pero ya recibirás tu recompensa cuando resuciten los justos. Qué bella, qué bella esperanza nos da el Señor, qué palabras tan motivadoras si confiamos en Jesús, de saber que cada uno de nosotros recibirá su recompensa por todo el bien que haya hecho, sobre todo a los más necesitados. Hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14 nos da un mensaje muy, muy retador. Parece que hasta escandaloso, pero vayamos desmenuzando, vayamos discerniendo este llamado. Bien, me permito leerles este pasaje. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? No se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos,
le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Pareciera que se contradice, pero si hay algo que no existe en la palabra de Dios es que se contradiga. Será provocativa, será exigente, pero no contradictoria. Jesús está diciéndonos la importancia de ser discípulo de Él, lo que involucra ser discípulo de Él. Y sería como ir en contra del mandamiento de amar a tu padre y respetar a tus padres. No está en esa dirección el mensaje. Está en la dirección de considerar con seriedad el llamado que tenemos a ser discípulos. No de, como dice el Papa Francisco, no descafeinar el Evangelio, no restarle, sino ser fieles a Él y vivirlo tal y como nos lo pide. Es importante darnos cuenta que en el hebreo no existe la palabra, los superlativos o los diminutivos más que, sino siempre se dirá en la escritura, o me amas o me odias, o amas o odias. Simplemente un ejemplo para decir santísimo. No hay una en hebreo manera de decir santísimo, pero utilizan el 3 veces santo, que es igual a decir santísimo, o se escribe santo, 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 para definir a Dios como santísimo. El que es santísimo es 3 veces santo, o es santo, santo, santo. Entonces, eh, nos damos cuenta que Jesús en el Evangelio de San Lucas nos invita a cargar con todo lo que somos. La cruz significa sufrimiento, la cruz significa todas esas tentaciones y malos pensamientos, como diría San Ignacio de Loyola, que se gestan en nuestro interior, que abrazarlos, cargarlos y tomarlos como esa carga que hemos de ir llevando como esa cruz con la que hemos de caminar y esperar que la gracia de Dios y la permanencia y la perseverancia nos vayan ayudando a quitar todas esas tentaciones y malos pensamientos. Pero está llamándonos Jesús a una introspección. Después continuará diciendo con el que está construyendo una torre o con el rey que sale a guerrear. Es una invitación a una introspección, a pensar, a discernir bien nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras motivaciones, nuestro tiempo. Porque cuántas veces hemos caído en la tentación, todos así. Queremos abarcar mucho, queremos hacer mucho y terminamos por, como decimos comúnmente, por quemarnos, por fatigarnos demasiado pronto porque hemos abarcado tanto. En lugar de tomar bien un ministerio, trabajarlo, crecer, desarrollarnos como personas, como seres humanos, trabajando nuestra espiritualidad, trabajando nuestra formación, trabajando en nuestro cuidado físico, en nuestro cuidado emocional, en nuestro cuidado espiritual. Pero a veces no nos hemos detenido a primero calcular, como dijo Jesús a este que está construyendo una torre, o a considerar, como lo hizo el rey, si podría hacer frente
al otro rey. Entonces, hermanitos, hermanas, el sufrimiento y la cruz son el signo más creíble de Dios y de la iglesia. Lo que hace creíble a Cristo es el sufrimiento y también esto es lo que hace creíble a la iglesia en el mundo. El argumento más creíble no son las palabras, sino los signos de nuestra identificación con Cristo en su pasión y en su cruz. Y lo vemos en nuestro Papa, que como no solamente enfrenta con paciencia, con valentía, con diligencia las situaciones que el mundo está contraponiendo contra la iglesia, pero también eh, esas situaciones, esos problemas que la iglesia tiene hacia adentro, entre nosotros mismos católicos, y los atiende con mucha esperanza, con mucho amor, con mucha paciencia. Y yo espero que juntos podamos seguir trabajando, puesto que el Papa ha sacado ya una invitación muy importante a toda la iglesia, que es el trabajo sinodal, el trabajo de pastoral de conjunto, donde todos nos veamos como hermanos, donde nos podamos ayudar unos a otros, donde el servicio que prestemos no solamente sea al pueblo, hacia afuera, evangelizando y misionando, pero también hacia adentro, fortaleciendo los ministerios que necesitan apoyo. A veces vemos con tristeza la sobreabundancia en un ministerio y las pobrezas de participación en otros. Pero no somos para voltear y empezar a ayudar y colaborar con aquellos que están más necesitados. Y con tristeza veo también, créanme, hermanos, no lo invento porque me gusta mucho involucrarme con las personas. Y con tristeza veo cómo ciertas personas no son consideradas para los ministerios o pocas personas se les acercan porque estas personas vienen tan necesitadas de amor y de sanación que a veces responden con palabras un poquito bruscas. Pero es nuestro trabajo, es tu trabajo, mi trabajo, de los que hemos comenzado ya a caminar o tenemos tiempo caminando, el ir y abrazar a estas personas, ir y acompañarlas y ayudarlas a salir de su sufrimiento, a salir de sus situaciones que las sumen en tanto dolor y que las hacen responder aparentemente con agresividad. Esa agresividad es simplemente una luz que nos dice, te necesito, necesito mucho amor, ayúdame. Y esas son las personas que Jesús precisamente abrazaba, a las que iba. Esas personas que están allí en el anonimato, que humildemente van a misa y le piden a Dios con tanta devoción, ayúdame a salir de este problema, ayúdame a salir de este vicio, ayúdame a salir de esta actitud, ayúdame a perdonar y a perdonarme. Pero somos nosotros los agentes, los elementos, las luces, los canales por los cuales Dios quiere sanar a esa persona. Y a veces nosotros optamos por darles la media vuelta, por darles la espalda. Entonces, un testimonio, una presencia cristiana que no se abrace a la cruz ni asuma conscientemente el propio sufrimiento y el de los demás, perdería todo valor y toda fuerza cristiana. Todo la fuerza, el entramado, el misterio del mensaje de Jesús está repleto de tensiones que ya en sí constituyen un gran reto y siempre tienen que ver con la cruz. Seremos capaces, tú y hermano, que estamos tantos años comprometidos con nuestro Señor en cualquier ministerio que abracemos o que participemos,
seremos capaces de seguir hasta la cruz. Entonces, nos damos cuenta que este llamado tiene un realismo responsable, importante. No se puede ser discípulo de Jesús. Los ejemplos que emplea Jesús son muy diferentes, pero su enseñanza es la misma. El que emprende, pues, un proyecto importante de manera temeraria, de manera inconsciente, sin discernir, sin examinar ante sí qué elementos tiene para continuar en ese proyecto o qué dones y fuerzas tiene para lograrlo, pues si lo hace sin discernir, sin examinar, lo más seguro es que corre el riesgo de terminar fracasando. Ningún labrador se pone a construir pues una torre para proteger sus viñas sin tomarse antes un tiempo para calcular si podrá concluirla con éxito. La misión que quiere encomendar Jesús a los suyos es tan importante que nadie ha de comprometerse en ella de forma inconsciente o temeraria. Es muy importante lo que Jesús nos está proponiendo. ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu motivación para incorporarte a este ministerio? Y, y cuántas veces veo con tristeza también que las personas también se cierran a trabajar consigo mismas y luego ante una pequeña contradicción se cambian de ministerio o de parroquia y así van. Y luego se convierten en mensajeros de decir, es que el padre me corrió, o es que el diácono me corrió, o es que tal fulanito de tal líder de este ministerio me corrieron, cuando en realidad estamos trabajando en un reconocimiento de nuestras debilidades, de nuestros vicios, virtudes, dones y fuerzas o fortalezas para pues ir creciendo. Y tendríamos que enfrentarnos a nosotros mismos en esa reflexión interior para reconocer con humildad en qué lugar nos queremos sentar. Y eso fue el evangelio pasado. A veces siempre queremos el lugar más importante. Siempre queremos reconocimiento. No, ni las gracias me dieron, ni siquiera me reconocieron. Y ya en San Mateo Dios nos decía, Dios que ve lo secreto, te lo recompensará. Hermanos, ahí continuamos pues reflexionando sobre este llamado. Tomemos unos segundos para decir y decirnos cómo estoy, cuáles son mis fuerzas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis dones, en dónde estoy situado, en qué lugares quiero ocupar, o si siempre estoy motivado a buscar los primeros lugares. Tomemos pues unos segundos para pensar, para discernir y responder estas preguntas. Muchas bendiciones. Bien, queridos hermanos, regresamos a nuestra segunda sección de este programa semanal, reflexionando sobre la palabra de Dios dominical, la palabra que se nos da domingo a domingo en el Evangelio de la liturgia eucarística. Bien, un saludo nuevamente a todos ustedes que son mis hermanitos de las diócesis de Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces. Un saludo a Jorge Gutiérrez, director de los programas, de la programación que se da semana a semana en Radio Cristo Rey, una radio en misión para mayor gloria de Dios. Y un saludo muy, muy caluroso a todos ustedes que tan generosamente colaboran con Cristo Rey Radio
para sostener la programación que nos lleve a evangelizar con la esperanza de construir un mundo mejor. En medio de todas estas tensiones que vive nuestra región, desde la pobreza, la desigualdad, la migración, la violencia, el abuso, la falta de oportunidades, la falta de pagos justos, la falta de cuidados médicos, la falta de cuidados a los ancianos y viudas, tantos y tantos retos que tenemos como iglesia y que tiene el gobierno como lo que es agentes, elementos, personas que deben de estar al servicio de los demás, buscando el bien común. Entonces, en medio de todo esto es que el evangelio de hoy nos sigue retando. Toma tu cruz, carga con lo que tienes que hacer y empieza a seguirme, empieza a caminar, empieza a ver hacia un mundo mejor. Sígueme en ese deseo y en esa misión que tengo como hijo de Dios y que he venido a construir y a finalizar el sueño de mi padre que es que seamos hermanos y hermanas, una gran familia, una comunidad solidaria que se apoye. Y en ese intento y dando respuesta a ese llamado es que el Papa y la Iglesia Católica, nuestros líderes, nos están llamando a un camino sinodal, a una conciencia profunda de lo que somos. Somos una iglesia y la iglesia es sinodal. Eh, Desde Hechos de los Apóstoles ya nos decía, miren cómo se aman, nada, no había necesidad entre ellos porque ponían todo en común. Y hoy estamos, no, ni siquiera estamos poniendo en común nuestros talentos, nuestros dones, nuestra sabiduría y conocimientos, nuestro tiempo y servicios, pues mucho menos lo económico. Mi dinero, mis posesiones son mis posiciones y he trabajado mucho y no quiero compartir. Pero sin embargo, a eso nos invita Jesús. Ese es el mensaje radical que Jesús nos hace y le ha hecho a muchos personajes en la escritura. Cuando aquel hombre rico se encuentra con él y le dice, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, eh, cumple los mandamientos. La persona dice, los he cumplido desde siempre, desde joven. Bueno, ahora ve, junta todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y dice el Evangelio que se retiró muy triste. Eh, Nos damos cuenta que no estamos en la misma situación. O quizás no tenemos bienes materiales, pero tenemos el tiempo, tenemos la capacidad, tenemos la creatividad, tenemos la juventud, la fuerza, la inteligencia, los dones para construir, para hacernos solidarios, para guiar a otros por el camino bueno. Pero nos falta entrega, nos falta abrazar esa cruz. Y sí, todos tenemos problemas, todos tenemos que sostener, o la mayoría tenemos que sostener familias. Los hombres tienen que ir a trabajar y luego cuidar de su familia, proveer, pero también no olvidarse que es importante acercarse a Jesús, es importante tener paz interior, es importante sentarse a reflexionar como lo hicieron estos dos protagonistas, el, el campesino y el rey. En estas dos parábolas, los protagonistas se sientan a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a reflexionar? ¿Cuándo fue la última vez que viviste un retiro? Eso debería de ser no
¿cómo quiero ponerlo? No tanto una invitación de los que hacen retiros, pero se debería de nacer de cada uno de nosotros, decir, necesitamos un retiro cada año para revisar nuestros propósitos, para crear un proyecto de vida, para reflexionar hacia dónde vamos y hacia dónde quiere Dios que vayamos y saber si vamos en la dirección correcta. Hace años, hace años eh, construí por ahí un pensamiento que dice así: quien piense que en su camino al cielo no tenga que sufrir al menos un poco, es que quizás no va en esa dirección. El discipulado de Jesús exige renuncias, exige compromiso, exige seriedad, lleva en muchos momentos sufrimiento, pero nunca serán mayores a la alegría y al gozo que Dios produce cuando lo servimos y sobre todo en los hermanos más necesitados. Ayer fui invitado por un grupo para que fuera a celebrar una liturgia en uno de esos lugares donde hay personas ancianas y con discapacidades, donde tienen que proveerles cuidados. Y eran como 30 personas. Y estuvimos cantando y alabando al Señor y gozándonos y reflexionando. Y uno de ellos me dice: diácono, no se vaya, no se vaya a ir, tengo algo para usted. Y se fue a su cuarto y regreso y me regala una de las obras manuales que él realiza allí en su tiempo, allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba muy agradecido, me decía, por el momento que les hice reflexionar y pasar y por la realidad y la verdad con las que les hablé. Me regreso a casa muy motivado. Una persona fue suficiente para escuchar a Dios, animarme en mi ministerio, de saber qué tan importante es ir a esos lugares y darles esperanza y luz y paz y alegría a todas estas personas. Hay tantas y tantas formas de acercarnos a nuestros hermanos y tantos momentos que a veces eh, gastamos mucho tiempo pensando en crear estructuras ideales. Allí en la realidad que nos rodea cada uno, donde vivimos, donde trabajamos, donde estamos, podemos cambiarle la vida a alguien. Y lo que les digo, lo digo como ejemplo, no como presunción. Cuando yo trabajaba en la maquiladora, después de que alguien me motivó en un retiro y que hice una reflexión, yo me decía, ¿por qué no si no puedo ayudar a 100, voy a ayudar a uno? Y me di a la tarea de semana a semana apartar $20, $10, según como estuviera mi situación económica también. Y se los asignaba a una persona, a una sola persona. Toma, échale gasolina a tu carro. Toma, llénale el tanque. Toma esta tarjeta que me regalaron, una gift card, como decimos acá. Esta tarjeta para que vayas a cenar con tu esposa a este lugar. Unas botas de trabajo, toma. Y así, una chamarra en invierno para que trabajara calientito. No podía ayudar a 100, pero ayudaba a uno. Allí donde tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, en tu vecindad. Si no puedes ayudar a todos, ayuda a uno. Sé constante. Utiliza un año y verás el cambio en esa persona. Ayúdala. Y puedes cambiar el siguiente año a otra persona y a otra persona y a otra persona.
Pero si todos hiciéramos eso, de tomar a un hermanito o una hermanita para ayudarlos, el mundo empezaría a cambiar poco a poco. Pero ese es un proyecto que tendríamos que abrazar por años y conscientemente hacerlo. Decir, voy a trabajar con esta persona, le voy a ayudar, le voy a aportar esto. Y tú verás el cambio en esa persona. Entonces Jesús y la iglesia nos está diciendo cuándo pues nos vamos a sentar para juntar nuestras fuerzas, para reflexionar juntos y buscar entre todos el camino que hemos de seguir. Y precisamente ese es el llamado que nos está haciendo la iglesia, este camino sinodal, que es importante que nos incorporemos todos con ideas para ver cómo podemos seguir ayudándonos y cómo podemos darle respuesta a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, en este momento en que atravesamos una pandemia y vemos con tristeza que nuestras iglesias siguen vacías, que muchos se quedaron en el camino y necesitan consuelo, apoyo, que otros continúan con miedo a salir por la situación de los contagios. ¿Cómo podemos crear un ambiente seguro? Un ambiente que considere a todos en todas estas situaciones. ¿Cómo podremos llevar el Evangelio, la buena noticia, esa que da vida y que sanea y sana y libera el pensamiento, los sentimientos y el lenguaje y la manera que nos conducimos con los demás? Utilizar palabras más tiernas, más cariñosas, más amables, esas caricias que necesita la gente, no solamente de contacto físico, pero de palabras. Dios te bendiga, hermanita, Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu tiempo, gracias por tu servicio. Qué alegría me da verte en misa, saber que estás bien. Te extrañaba, aunque no podamos convivir porque tú te estás cuidando, porque eres una persona vulnerable en estos momentos, pero me alegra que estés aquí. Esas caricias, esas palabras que tocan el alma, cuán necesarias son en nuestro tiempo. Entonces, Jesús va camino de Jerusalén y lo acompaña mucha gente. Claro, Jesús no se hace ilusiones de que todos lo están siguiendo de una manera comprometida. No se deja engañar con entusiasmos fáciles de ver multitudes a su alrededor, porque así dice el Evangelio, lo acompaña mucha gente, pero entonces voltea, se dirige a sus discípulos. Hermanos, si tú y yo nos decimos discípulos de Jesús, esta palabra es para ti y para mí. Y es importante detenernos como estos dos protagonistas de estas dos parábolas para reflexionar. Le interesa a Jesús pues la calidad de cada uno de sus seguidores. Y a veces ponemos mucho interés en que haya una gran cantidad y nos olvidamos de su formación, nos olvidamos de su cuidado, nos olvidamos del desarrollo humano que cada uno de nuestros hermanos y hermanas requiere en su cuidado físico, en su cuidado espiritual y en su cuidado social. Somos personas biopsicosociales y espirituales. Y en esas dimensiones humanas tenemos que trabajar, tenemos que diseñar nuestro plan pastoral. No más en el área espiritual, pero también cómo está nuestro corazón, cómo lo estamos cuidando. Veo con tristeza muchas personas que son muy buenas para rezar, muy buenas, pero no trabajan en su carácter, en su actitud, en su manera de hablar. Bueno, si me quieren así, sino que se aguanten. Una persona que va al Santísimo
o que es del rosario, no puedo concebir que tenga y que maneje ese lenguaje. La Virgen, Jesús, la Iglesia necesita de personas congruentes, necesita de personas que seamos congruentes con los valores del Evangelio, que veamos a nuestros hermanos con cariño, que veamos por sus necesidades. Claro, Jesús continúa hablando y en primer lugar de la familia. Eh, Decimos con mucha razón, primero Dios y luego nuestra familia, ciertamente, así es. Pero ¿cuántos de nosotros huimos de nuestras propias familias? He atendido algunos matrimonios y no digo las parroquias, pero gracias a Dios me llaman de varias parroquias y con alegría veo cómo van a misa. Me los encuentro en las parroquias donde soy invitado y me da alegría que han perseverado después de haber atravesado etapas complicadas en su matrimonio, difíciles, desde la infidelidad hasta la pérdida de empleo y pasar por situaciones de mucha necesidad económica. Pero con alegría veo que han perseverado y juntos caminan en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Así como lo hicimos, esos votos que hicimos el día que le dijimos al Señor, quiero casarme con esta mujer porque no me puedo hacer, no me valgo, no. Ese es, dice el padre Raniero Cantalamessa, es el acto más humilde de un hombre o de una mujer ante otra persona. No me basto yo mismo para ser feliz, te necesito. Y por eso quiero formar un matrimonio contigo, una familia. Ojalá que regresemos al origen, a la raíz, a lo que nos llevó a convivir y a vivir y a decirle sí a esta persona en el altar. No me basto a mí mismo para ser feliz, te necesito. Y por eso estoy contigo para hacerte feliz y tú trabajar también, no solamente para tú ser feliz, pero para hacer feliz a la otra persona. En eso consiste el amor. Eso nos hace Cristos, que no vivimos para nosotros, sino para los demás, como lo hizo Jesús. Entonces, qué importante es, hermanos, alejarnos del individualismo, fortalecer la unidad, iniciar la solidaridad, desarrollar el arte de pensar y la creatividad para buscar caminos nuevos que nos lleven a hacer crecer nuestras parroquias, nuestras comunidades, pero también hacerlas más fuertes, más amorosas, más espirituales, más llenas de Dios, más guiadas por el Espíritu Santo. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser mi discípulo. Y lo dirá Jesús varias veces en su evangelio. Si uno vive evitando problemas y conflictos, si no sabe asumir riesgos y penalidades, si no estamos dispuestos a soportar sufrimientos por el reino de Dios y su justicia, pues no se puede ser discípulo de Jesús, porque eso es lo que involucra estar llamados en un ministerio, estar trabajando en un ministerio. No todo es alegría, no todo es gozo, pero es simplemente ese llamado, ese amor a Dios y a Jesús y a su iglesia y a nuestros hermanos que nos lleva a buscar una salud interior, una libertad interior, una coherencia y una responsabilidad con los valores evangélicos para crear comunidades sanas, para cambiar estructuras injustas, para ser mejores personas. No se puede ser cristiano de cualquier manera.
No hemos de confundir la vida cristiana con formas de vivir que desfiguran y vacían de contenido el seguimiento humilde, pero responsable a Jesús. No, ser cristiano exige vivir a la manera de Jesús, con los valores evangélicos, con el amor que Dios quiere que nos tengamos cada uno de nosotros. Es importante, pues, que pongamos nuestros ojos en el Señor y empecemos a trabajar hacia adentro. ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué necesito hoy? Y luego empezar a caminar con mis hermanos, partiendo de la experiencia propia para llevarlos por el camino de la salvación. Dios los bendiga, hermanos, que tengan mucha paz, mucho bien y que nuestras comunidades, a razón tuya y por ti, puedan experimentar un cambio y un crecimiento, porque tú eres un testimonio verdadero del amor de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.